Desarrollar un diagrama de secuencia en base a lo que es el logueo de un usuario dentro de un sistema web, ¿no? Como ustedes sabrán, el login, como todos algunos lo conocen, el login es la parte principal o el lugar de acceso, el módulo de acceso que se ejecuta dentro de un sistema web para que se pueda validar los datos de una persona dentro de una base de datos y estos datos puedan dar acceso al sistema web que se está creando. En este sentido vamos a hacer ese diagrama, pero antes de eso vamos a reconocer cuáles son las partes de un diagrama de secuencias, ¿no? Primero tenemos las clases, que se representan por este símbolo, ¿no? Este objeto se representa de la siguiente manera: es un rectángulo con una línea en vertical. Podemos ponerle un nombre. Vamos a ponerle sistema. ¿De acuerdo? Ese es el primer base de datos, ¿no? Este es el primero, es el objeto sistema, el objeto base de datos, ¿no? Entonces, cuando quiero comunicar algo del sistema hacia la base de datos, voy a utilizar esta línea que se le llama el mensaje, ¿no? El mensaje. El mensaje que es lo que nosotros vamos a indicarle al otro objeto, ¿no? En este caso el sistema, podría decirle validar datos, ¿no? Entonces ahí le estamos diciendo que el sistema le está pidiendo a la base de datos validar los datos, ¿no? Y esta flecha que se ve que se invoca, que se redirige al mismo objeto, es una flecha de reasignación o una llamada interna hacia el mismo objeto, ¿no? En este caso vamos un trigger, ¿no? Va a ejecutar un trigger de validación, un disparador, ¿no? Un trigger de validación y en este caso le va a devolver la información, ¿no? Le va a devolver el mensaje que diga respuesta, validación. Respuesta, validación. Entonces, como ustedes pueden ver acá, eh, no hay límite para colocar los objetos, son los objetos que interactúan dentro del sistema. Un diagrama de secuencias es la interpretación gráfica de las secuencias de las secuencias que va a tener el sistema, ¿no? De cómo va a funcionar el sistema en base a las secuencias por cada objeto, por cada persona, por cada instancia, ¿no? Acá tenemos dos instancias, dos objetos, dos personas en las que interactúan entre ellos. Una secuencia vuelve a tener su secuencia interna y manda la secuencia o la respuesta de lo que se ha procesado, ¿no? Y de esta manera podemos revisar o podemos comunicarnos con los programadores, decirles qué es lo que cosa quieren, qué es lo que queremos con nuestro sistema, ¿no? Bueno, tenemos también otras herramientas, otros objetos, por ejemplo este frame o este frame combinado, que básicamente es lo utilizamos para poder decir si esto ocurre, si esto no ocurre o no hay una respuesta, hay un error, ¿no? After vamos a ponerle, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a seguir esto. Si es que no se cumple lo anterior, yo le voy a decir que le devuelva al usuario o al sistema un mensaje, ¿no? Entonces, si no se cumple eso, yo lo que le voy a decir es que le devuelva un mensaje, ¿no? Y acá le podemos decir, ¿no? Mensaje de error. Enviar mensaje error. Ya está, ¿no? Entonces sabemos que esta parte es la que se va a realizar cuando esto no funcione. Pero bien, esto es simplemente para saber cuáles son los objetos que vamos a utilizar en el ejemplo que vamos a realizar.
vamos a hacer el ejemplo de manera, como les decía, no es una web en la que el usuario va a ingresar el usuario y la contraseña, el sistema lo va a validar con la base de datos y va a enviar un mensaje de apertura o en todo caso un mensaje de error, ¿no? Entonces vamos a definir primero el primer objeto, que es el usuario. El segundo objeto va a ser la interfaz gráfica, que podría ser parte del sistema, porque el sistema es todo, ¿no? Interfaz gráfica. Y finalmente vamos a colocar otro objeto que diga base de datos. ¿De acuerdo? Entonces estos tres objetos van a ser una secuencia dentro de un sistema. Entonces, primero, ¿qué es lo que hace un usuario al ingresar al sistema, ¿no? Podemos poner aperturar el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poco más rápido. Vamos a ingresar un mensaje que diga directamente a la interfaz gráfica, ingresar usuario, ¿de acuerdo? Y otro mensaje que diga también ingresar contraseña. ¿Por qué no lo coloco en un solo mensaje, ingresar usuario, ingresar contraseña? ¿Por qué? Porque son datos diferentes. En una casilla yo no voy a ingresar el usuario y la contraseña. Voy a ingresar en una casilla el usuario y en otra casilla voy a ingresar la contraseña. Entonces, lo primero que va a hacer el sistema o la interfaz gráfica es validar campos. ¿A qué se refiere con esta validación de campos? ¿Por qué no lo hace la validación de campos en base de datos? ¿Por qué? Porque si es que aquí de repente el usuario viene a hacer el correo electrónico de una persona, entonces necesariamente la interfaz gráfica o el sistema, parte del sistema va a identificar si es que contiene el arroba o no contiene el arroba, ¿no? Si es que el campo uno de los dos está vacío. Entonces, ¿para qué llegar hasta la base de datos si es que aquí podemos indicar directamente que el campo está vacío o no cumple con los dígitos que debe tener cada una de las casillas, ¿no? Entonces, al identificarlo aquí ya no hacemos que trabaje en vano el tema de la base de datos, ¿no? Entonces aquí lo valida los campos, ¿no? Aquí valida los campos. Una vez que ya esté validado, envía los datos a validar acá, a la base de datos. Validar, acá sí es validar datos, ¿no? Entonces, aquí la base de datos lo que va a hacer es eh, validar, ¿no? Vamos a ponerle que es un query, ¿ya? Un query validar datos, que ya está, ahí codificado, ya está programado, ¿no? Va a validar los datos y lo que va a hacer la base de datos es devolver respuesta, ¿no? Devolver respuesta, ¿no? Respuesta, devolver respuesta. Una vez que devuelve la respuesta, entonces base de datos nos da una respuesta de que ha validado todo ok y nos retorna una interfaz o el módulo de acceso, ¿no? De la interfaz. Pero ¿qué pasaría si es que hay un error tanto en la validación de los campos o en la validación de datos en la base de datos? Bueno, para esto vamos a utilizar otro objeto, que es este objeto combinado, en el cual nosotros vamos a indicar, ahí está, se me movió un poco, ¿no? En este objeto combinado nosotros vamos a indicar, bueno, después, after, vamos a indicar que si hay algún error, ¿no? Es como para los programadores será fácil, esto es como un if, ¿no? Si esto ocurre, si eso está bien,
¿no? Pasa todo el flujo, pero si no, va a ocurrir esto de acá. ¿De acuerdo? Es una condición. Es como si fuese una condición. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar si en caso están mal los campos, ¿no? No están bien ingresados, o si es que los datos tienen algún tipo que no concuerda en la base de datos, ¿no? Entonces vamos a mandar una rutina, un mensaje o una acción vamos a ejecutar que se limpien los campos, limpiar campos. Entre paréntesis vamos a poner los text, ¿no? Los text box o las cajas de texto, limpiar los campos, los text. Y luego de eso, el mismo sistema o la misma interfaz gráfica le va a devolver al usuario un mensaje de error, ¿no? Y al mismo tiempo, luego de eso, lo va a redirigir, ¿no? Redirigir al login nuevamente para que el usuario se loguee. Entonces, como ustedes podrán ver acá, hemos tomado todas las circunstancias que puede ocurrir dentro del logueo de un sistema. Esto puede seguir, ¿no? Puede seguir a más, puede haber otros módulos, etcétera, etcétera, pero este es algo simple, ¿no? Donde ya hemos especificado los objetos, los tipos de llamadas o mensajes y los tipos de validaciones que hay, ¿no? Y también el objeto que sucedería después si hubiese un error, ¿no? Si está en una condición o en otra. Este es un lenguaje, como les decía, estándar para poder identificar estos tipos de secuencias dentro del sistema